Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. El día de hoy no la hicimos exactamente en cierre de mes porque nos ha tocado en muchas ocasiones que no sabemos ni por qué, pero la cuadramos con esas fechas en donde sabemos que estamos más estresados todos los que estamos en este ámbito contable, fiscal. Entonces, pues bueno, es jueves, mañana todavía tenemos oportunidad de cerrar mes. Cuéntenme, esto sí se los voy a dejar aquí como encuesta porque me encantaría ver ahí en los comentarios cómo entre ustedes mismos se retroalimentan. Ya ven que la página del SAT, digo, siempre falla, pero oficialmente la autoridad mandó un mensaje diciendo que una disculpa, estaban en mantenimiento y nos quitaron ciertas aplicaciones en la página, lo que fue el día de ayer y si no me equivoco también parte del día de antier. Y desde el martes han estado llegando requerimientos de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, esto llama muchísimo la atención porque llega el requerimiento. Obviamente sabemos que tenemos ese periodo después de que llega un requerimiento sin que surta todavía efectos para presentar las obligaciones de forma espontánea, porque si las presentamos de forma extemporánea, que es diferente a la espontánea es, ok, chin, me pasé, y la presento ahorita y el requerimiento me llega después, entonces ese ISAT no procede porque presenté de forma espontánea la obligación. Pero si la presentas de forma extemporánea, que es a requerimiento de la autoridad, o sea, te llegó un requerimiento, y porque te llegó el requerimiento presentas la obligación, pues bueno, proceden multas, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, nos pasó algo muy, muy curioso porque llegaron requerimientos y ¡pum!, se cae la página. Entonces, bueno, ya sabemos, digo, de repente hay mucha plática entre nosotros los contadores de decir, pues a lo mejor los mandaron y el SAT tumba la página para que no puedas presentar nada y a ver cuántos alcanzan a proceder. Esperemos que no sea así, porque la verdad es que cada rato falla, pero la verdad es que esta semana sí estuvo trágica y aparte cerca de cierre de mes. Entonces, estaría padrísimo ver entre todos los que estamos aquí platicando esta noche lluviosa ya acá en Guadalajara, cuántos recibimos requerimientos, porque nosotros en nuestro caso hubo varios que estuvieron por allí alertándonos en buzón. Chicos, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que como bien lo vieron en la invitación, es impuesto sobre la renta de personas físicas. Nosotros tenemos aproximadamente 50 minutos para platicar de este tema en el ámbito de las personas físicas, pero a mí me encantaría, y luego les voy avisando desde ahorita, Oscar nos dice que le llegaron 3, no, a nosotros, no sé si haya alguien ahorita conectado del despacho que me pudiera decir el número de los que llegaron, pero seguramente fueron más de 3, entonces imagínense cómo andábamos también acá, si con 3 ya me dio ansiedad, ahora imagínate con todos los que hay allá arriba, pero bueno, les platicaba, ¿por qué el tema de las personas físicas? Es un tema muy amplio, es un tema que podría darnos para platicar, yo creo que por lo menos unas 15 sesiones de 1 hora, entonces vamos a empezar por el principio. Entiendo que la mayoría de los que están aquí pueden ser personas que están en el ámbito contable, que exacto son contadores, auxiliares contables, pero también quizá existan personas aquí que estén en áreas administrativas y quieran conocer un poquito más de este tema. Entonces, en esta ocasión, a mí me gustaría empezar por el principio, que es la parte de entender lo que nos habla de la obligación del pago de los impuestos, pero desde un punto de vista de la ley y empezar a abarcar, porque bueno, sabemos que el tema de la tarifa para efectos de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas es progresiva y dependiendo del régimen en el que estés, es la tarifa que te toca, porque puedes estar en actividad empresarial y profesional y sueldos y salarios, así como asimilados, y vas a estar pagando en base a la tarifa que todo el mundo conocemos, que va desde el 6%, si no me equivoco, no me acuerdo si es 1.92 o 6.4%, y puede llegar al 35%, pero si estás en régimen simplificado de confianza, pues bueno, tu tarifa es del 1 a máximo el 2.5%, pero si estás en ingresos de plataformas tecnológicas, tienes 2 opciones. Si te vas a provisionales, pues te vas a la tarifa de actividades empresariales y profesionales, pero si te quedas en pagos definitivos, tu tarifa se convierte en la retención que te aplican. Al igual que en tema de dividendos, pues bueno, hay un 10% que se paga por tema de dividendos, en intereses hay, dependiendo de qué tipo de empresa es la que te está pagando intereses, es el impuesto que vas a pagar.
otros ingresos, adquisición y enajenación. Y como bien se los acabo de platicar, pues bueno, cada uno tiene sus respectivas reglas en cuanto a reglas de acumulación y de deducibilidad en cuanto a los diferentes tipos de ingresos y de regímenes. Hay regímenes que no traen deducciones, hay otros que sí. Unos traen reglas generales y otros traen reglas particulares de cada uno. Pero al final de cuentas, la mayoría de estos, a excepción de los que son pagos definitivos, se concentran en una sola declaración anual. Entonces, para nosotros poder analizar el 100% del impuesto sobre la renta de una persona física y sus posibles variables, como les digo, es mucho contenido. Y se los platico ahorita así como en general, porque justamente en nuestra plataforma de Contateca vamos a iniciar un diplomado en impuestos sobre la renta de personas físicas, y ahorita les voy a dar parte de la primera clase que vamos a dar para que se den una idea de cómo es que estructuramos nosotros nuestros diplomados. En su momento hicimos un diplomado de impuestos sobre la renta de personas morales, en el cual empezamos nosotros desde lo que es la primera parte de la ley del impuesto sobre la renta hasta llegar a la presentación de una declaración anual con sus respectivos indicadores, ¿sabes? Porque todo esto, pues como les digo, requiere un proceso. Entonces, el día de hoy vamos a empezar igual. Vamos a empezar con lo que deberíamos de saber antes de empezar a pensar en qué régimen vamos a estar, pero sí me encantaría que me empezaran a poner aquí algunas dudas que vayan teniendo ustedes sobre casos específicos. ¿Por qué? Porque estas nos van a servir muchísimo para ver hacia dónde va el interés de ustedes para efectos de los temas que vamos a estar desarrollando. Ya tenemos un temario que la verdad es que está muy padre, muy completo y como les digo va a estar un poquito largo, pero al final de cuentas todo lo que ustedes nos van sumando pues los vamos dando y vamos a estar dando obviamente también aquí clases gratuitas en la plataforma de YouTube. También lo vamos a estar haciendo en la plataforma de Instagram. Ojo, tengo otra presentación abierta que esta la voy a dejar precisamente por si algunas de las dudas que van teniendo ustedes nos van a ayudar como a complementar las cosas que tenemos, porque hay una que es específica de pagos provisionales, empezando por el régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a empezar, como les digo, por el principio. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué iniciamos en título segundo si vamos a hablar de personas físicas? Pues bueno, chicos, empezamos en título segundo porque justamente el tema de las disposiciones generales en las personas morales nos indican quiénes van a ser los obligados a pagar impuestos sobre la renta en el país, ¿sale? Y aquí nos hace una serie de desgloses en los cuales empatamos incluso temas de relaciones exteriores, tratados para evitar la doble imposición, entre otras cosas que nos marcan la pauta de quienes sí van a pagar impuestos en México y ya de allí nos redirecciona a qué régimen, ¿sale? Entonces, como les digo, aquí vamos a empezar a analizar primero lo que es el principio de la obligación para que podamos decir, mi amigo que vive en Estados Unidos y tiene una propiedad aquí, también tiene la obligación de pagar impuestos. Híjole, el compa de Estados Unidos que se vino a vivir aquí a México porque su trabajo es vía remota, ya tiene tanto tiempo aquí, por ende ya tiene que pagar impuestos. Entonces, ese tipo de cosas que a veces las damos por hecho y las brincamos porque nos vamos justamente al inicio de cómo se calcula el impuesto de una persona física, se nos olvidan. Entonces no sabemos en realidad, dices, que llega un cliente, lo normal, ¿no? Tiene una tienda de abarrotes, vamos a darla de alta en tal lugar. Tiene quizá a lo mejor presta servicios de medicina, pues vamos a darlo de alta en tal régimen. Pero no conocemos el transporte de lo que hay detrás de eso y lo que deberíamos de analizar primero, ¿sabes? Entonces eso es lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. De entrada, en el artículo número 1 de la ley del impuesto sobre la renta empieza a mencionarnos quiénes son los obligados a pagar impuestos en nuestro país y se resume en 3 tipos de personas jurídicas en nuestro país, que son los residentes en México, los que tienen residencia en el extranjero pero cuentan con un establecimiento permanente en nuestro país y también los que tienen una residencia en el extranjero y aunque no cuenten con un establecimiento permanente en el país, sí tienen una fuente de riqueza en territorio nacional, ¿sale? Y de aquí, estos 3 puntos que tenemos es un análisis, sumamente largo de lo que conlleva la residencia fiscal, de lo que conlleva el establecimiento permanente y también lo que es una fuente de riqueza en territorio nacional. Primero que nada, chicos,
¿Qué es la residencia? Vamos a analizar desde el principio. Si se fijan, empezamos con residencia fiscal, establecimiento permanente y fuente de riqueza. La residencia fiscal es el lugar donde una persona física, por eso les digo que aquí tiene mucho que ver con el tema de las personas físicas, tiene su domicilio, ¿sale? Y bueno, hablando de una persona moral, porque también nos lo menciona aquí, el lugar donde esté establecida, ¿sale? Entonces aquí, enfocándonos en el tema de la persona física, que es el lugar en donde tiene su domicilio, dices, ok, esa es una residencia. No estamos hablando todavía de residencia fiscal, ¿sale? Estamos hablando de residencia. Ahora, hablando y acotando al tema de la residencia fiscal, la residencia fiscal es un concepto que permite saber en qué país tributa un contribuyente, coincidiendo usualmente, ojo, aquí no es obligatorio, coincide usualmente con la ubicación física de la persona. Es decir, la residencia fiscal es el lugar donde el individuo tiene obligaciones fiscales, debiendo declarar sus rentas y pagar sus impuestos. ¿Han escuchado? Me imagino que la mayoría, y los que no, se los platico brevemente. Hace por ahí un par de años empezó, o bueno, ya más de un par de años, empezó una disputa entre el fisco español, o sea, del país de España, y Shakira, por el tema de que decían que Shakira les había omitido ciertos ingresos al fisco español. Entonces Shakira en su momento había alegado que no era residente español, que era una residente, si no me equivoco, de las Bahamas, algo así, no recuerdo exactamente el lugar en donde ella decía que tenía su residencia. Entonces fue así como que, ok, yo no tenía por qué pagarte impuestos, fisco español, porque yo no vivía en España, yo no tenía mi residencia fiscal en España, yo la tenía en X lugar, ¿sale? Entonces, ¿qué sucedió con este tema? Porque aquí nos va a hacer match un montón de cosas que vamos a estar hilando de las personas físicas. Una residencia fiscal, en el caso de Shakira, se la estaban comprobando y bueno, muchos sabemos que el año pasado llegó al juicio en donde le iban a estipular una multa de no sé cuánto. En ese juicio, el fisco español tenía alrededor de 100 y tantos testigos para demostrar que Shakira en realidad sí tenía una residencia en el país español, ¿sale? ¿Quiénes eran estos testigos? Pues bueno, los estilistas, el lugar donde estaba inscrita en los clubes deportivos, las personas que usualmente la veían haciendo compras habituales de un lugar en donde vives, que pues, es el súper, yendo de compras con sus hijos, las escuelas donde los tenía inscritos, las clases a las que iba, los lugares que frecuentaba en temas sociales, los amigos y demás. Todo ese equipo de personas que decían, ok, aquí Shakira tenía su centro de intereses vitales, aquí vivía, incluso aquí tenía a sus hijos, o a su hijo creo que en ese entonces, cuando le empezaron a fincar esas responsabilidades. Entonces por ende se da el hecho de que Shakira en realidad su residencia fiscal la tenía en España. ¿Y por qué es tan importante para un país demostrar que la residencia fiscal está con él? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sabes? Pero bueno, de aquí agarremos este ejemplo en donde ella, pues al final de cuentas, dijo cuánto es y les pago y no pasa nada. Pero esto trae un trasfondo y justamente tiene que ver con esto. Si hubiera sido el caso de México, hubiera pasado exactamente igual. ¿Cómo se determina la residencia fiscal de una persona física? Porque como les digo, vamos a aclarar primero la parte de residencia fiscal. Las personas físicas que hayan establecido su domicilio fiscal en México, pues bueno, nos queda claro que son residentes fiscales mexicanos. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el hecho de saber que si vivimos en México, no frecuentamos otro país, aquí trabajamos, aquí tenemos nuestra familia, aquí hacemos todas nuestras actividades cotidianas, se da por hecho que somos residentes fiscales mexicanos, ¿sale? El tema es cuando una persona empieza a tener ciertos intereses o ciertas actividades en otros países, y aquí vamos a volver a retomar el ejemplo de Shakira porque vamos a llegar ya como al match de la información, ¿sale? Ok. Cuando las personas físicas también tengan casas habitaciones en otro país, porque acuérdense que una casa habitación simplemente es un lugar destinado para uso habitacional, ¿sale? Esto no determina que tú tengas o no residencia fiscal allí. Puedes tener tu casa habitación en 7 países diferentes y eso no quiere decir que seas residente fiscal de esos 7 países diferentes. En este caso, Shakira tenía una casa habitación en España, o quizá más, no sabemos, y también tenía una casa habitación en las Bahamas, ¿sale? Y en Miami y en otros lados, pero bueno, el tema se estaba disputando entre estos dos países, ¿sale? Ahora, se considerará
Perdón, aquí abajo dice, cuando una persona física también tenga casa habitación en otro país, se considerará residente fiscal en México, acotando el ejemplo de México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que el fisco español tenía más de 100 testigos para demostrar que el centro de intereses vitales de Shakira estaba en España? Pues bueno, lo mismo pasaría en el caso de México, ¿sale? México también te dice, si tú tienes tu centro de intereses vitales en mi país, yo a ti te voy a considerar residente fiscal en mi país, ¿sale? Ahora, ¿qué otro tema? Se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Oye, ¿qué es un centro de intereses vitales? Aquí nos empieza a dar algunos ejemplos. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario que se esté disputando la residencia fiscal, tengan su fuente de riqueza en México. Ese es un ejemplo, ¿sale? El ejemplo número 2 es cuando en el país se tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Entonces aquí, si volvemos al ejemplo de Shakira, pues bueno, estaba así como que, oye, pues el tema de tus actividades profesionales, pues era aquí y en varias partes del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues era un tema de giras y todo este show, ¿no? El tema de los ingresos, pues al final tampoco eran como que tan demostrables. ¿Por qué? Pues porque los ingresos se los daban por hacer eventos artísticos, entonces esos podían ser en donde estaban las giras, ¿sabes? Entonces aquí es donde las personas o los países en este caso empiezan a pelear el tema de, oye, no, es mi residente, no, es tu residente. Y ahorita les voy a explicar el por qué, les vuelvo a repetir, de la importancia, ¿sale? Ahora, el tema de cuando tú dejas de ser residente fiscal en México tiene su proceso y es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué, chicos? Porque si nosotros somos personas físicas que vivimos en el país de México y de repente decimos, me voy a ir a trabajar a otro país, legalmente, obviamente, que pueda yo avisar y demás, y si no, pues bueno, también existe un proceso. Tú te vas a cualquier país y tú tienes que avisarle al fisco mexicano que vas a dejar de ser residente fiscal en el país, ¿sale? Y les voy a dar como algunos ejemplos al respecto. Ahorita me voy a contestar para ver si tienen dudas, pero voy a cerrar con esta partecita, ¿sabes? Seguirás siendo residente en México si omites acreditar una nueva residencia fiscal o acreditándola el cambio de residencia sea un país o territorio donde tus ingresos se encuentren sujetos a regímenes fiscales preferentes. Hay países que nosotros ya conocemos, que son países característicos por ser paraísos fiscales. Un régimen fiscal preferente es un país en donde hay algún tipo de beneficio que deja en competencia desleal a cualquier otro país por las tasas de impuestos que maneja. ¿Sabes? Ejemplo, Andorra. Ya ven que Andorra también fue un tema que estuvo sonando. El tema de Andorra es donde muchas personas, creadores de contenido, futbolistas o altos directivos y demás, cambian su residencia fiscal a un ejemplo de país como este porque las tasas de impuestos son muy bajas, ¿sale? Entonces, a pesar de que ellos realmente no viven en Andorra, por decir de alguna manera, pues dicen que están allá y ya al final de cuentas el tema de la residencia fiscal afecta muchísimo a los países porque ahí les va la situación. Muchos de ustedes seguramente ya lo sabían, pero a lo mejor otros no. El tema de la residencia fiscal de una persona física, que es lo primero que les digo que debemos de tener en cuenta, es que le vas a pagar al país en el que te encuentres por los ingresos que generas en ese país y en cualquier parte del mundo, ¿sale? Por eso luego de repente vivo en México, pero tengo propiedades en Estados Unidos, pero también tengo a lo mejor acciones de una empresa española, pero también tengo otra propiedad en Brasil, pero también genero ingresos en Francia y entonces es, ok, ¿dónde está tu residencia fiscal? En México. Perfecto. Al fisco mexicano vas a tener la obligación de pagarle los impuestos que generes en México, de los ingresos, perdón, que generes en México, pero también le vas a pagar impuestos por los ingresos que generas en Estados Unidos, por los que generas en España, por los que generas en Brasil, por los que generas en Francia, ¿sale? Esto es simplemente porque tu residencia fiscal está en México, ¿sabes? Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues allá ya me cobraron impuestos, acá también y allá también. Para eso existen los tratados para evitar la doble imposición, que de hecho sí lo mencionamos un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, esa es la importancia. Por eso existe un sinfín de criterios para definir en dónde es la residencia fiscal
de una persona física, porque para los países es importantísimo decir, es mi residente, ¿sale? ¿Por qué? Porque si se fijan en la primer lámina que les mostré, decía, ¿quiénes son los obligados a pagar impuestos en México? Residentes fiscales, establecimientos permanentes y fuentes de riqueza. ¿Sale? ¿Qué pasa con las otras dos? Establecimiento permanente y fuente de riqueza. Oye, pues ya vimos y en realidad no es mi residente fiscal, es residente fiscal de Estados Unidos, pero sí tiene una fuente de riqueza en el país. ¿Qué sucede con México? México únicamente va a poder cobrarle impuestos por la fuente de riqueza. Si esa persona que ya comprobó su residencia fiscal en Estados Unidos, tiene ingresos en España, en Brasil, en Francia y en otros países, solamente le va a pagar impuestos a México por los ingresos que genera en México. ¿Sale? Por los ingresos que genera en Estados Unidos, no le va a pagar nada, ni tampoco por los que generan los otros países. Entonces, por eso la importancia de la residencia fiscal. Existen famosas reglas de desempate cuando estamos hablando de quién se queda con la residencia de una persona. Por eso México te dice, ok, está bien, te vas a ir del país, no pasa nada, avísame que vas a dejar de ser residente fiscal mexicano. Y no solamente eso, si al país al que te vas tiene temas de paraísos fiscales, porque ahorita vamos a ver más adelante qué significa un tema de régimen fiscal preferente, pero bueno, si tiene tasas por debajo de las estipuladas en la ley para que se considere un paraíso fiscal o un régimen fiscal preferente, entonces, aunque tú me avises, no vas a dejar de ser residente fiscal mexicano, por lo menos dentro de los siguientes 5 años, ¿sabes? Incluso si con estos países no hay convenios para evitar la doble imposición, no vas a, o tratados entre países para, ¿cómo se dice? Para circular información, no es la palabra, más adelante la dice, pero no quiero ahorita ponerme a revisar en qué parte, pero por ejemplo, si un residente fiscal de México se va a Estados Unidos, una persona física, Estados Unidos y México tienen tratados para intercambio de información, porque ahorita avisas, sabes que ya me voy a Estados Unidos, dejaste una empresa, manifiestas un domicilio en Estados Unidos y si el día de mañana el fisco te llega a revisar un ejercicio que está todavía dentro de sus facultades en México, porque acuérdense que son 5 años, lo que va a hacer el fisco mexicano es decirle a Estados Unidos, oye Estados Unidos, fíjate que ese residente que ya tienes tú allá, le acabo de revisar el año 2021 y ya detecté que me debe esto, entonces ¿me ayudas por favor a cobrarle? Porque ya está allá contigo. Entonces Estados Unidos se encarga de decir, oye, pues traes un requerimiento por parte del fisco mexicano, págale, ¿sabes? Pero ¿qué sucede si esta persona se va a un país con el que México no tiene esos acuerdos? Pues aunque demuestre créditos fiscales, aunque tenga ciertas cosas, si ese país no tiene un acuerdo con México para intercambio de información, pues ¿qué creen? La persona que se va es como que no, pues, ¿sabes qué? Aquí nada y ya no me debes y demás y empieza un proceso muy distinto, ¿sabes? Entonces por eso hay ciertas reglas cuando las personas hacen eso para evitar el tema de que, oye, ¿sabes qué? Voy a recibir contratos millonarios y porque aquí en México pago el 35% como persona física y en Andorra, y eso es un ejemplo, muy al aire porque no sé cuánto esté allá, pero suponiendo que en Andorra es el 4%, pues, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, no, pues mejor me voy allá, porque allá va a ser el 4%, y más si es un tema de inversiones y ni siquiera tengo que hacerlo aquí tangiblemente en México, allá pago el 4%, que el 35% me voy, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas sí las prevé la ley y hay que tenerlas muy presentes, ¿sabes? Las personas que invierten en la bolsa de valores, ¿qué régimen deben elegir? Dependiendo si los rendimientos que te van a pagar van a ser un tema de intereses, si van a ser dividendos, si son en el extranjero, si te van a retener por algún tema, entonces hay que analizar específicamente, pero es algo que sí vamos a ver, diplomado de impuestos sobre la renta, porque vamos a analizar cada uno de los regímenes. Es diferente el ISR del portal, de plataformas digitales. Sí, Abril, es diferente. El de plataformas digitales, digo, siempre cada que tengo oportunidad se los vuelvo a recordar, chicos. Plataformas digitales, hay que recordar que pagan todo el año en base a retenciones y hasta al anual aplican deducciones. Esto es bien delicado porque luego a veces les llegan los de plataformas y como nunca pagaron cantidades grandes en meses y cuando llegan a presentar la declaración anual sí meten deducciones, entonces a veces las retenciones no les alcanzan para pagar el impuesto. Entonces a estas personas físicas hay que hacerles precierres fiscales. Más adelante también, como en
septiembre más o menos empezamos a tener clases en Contateca de precierres fiscales y la importancia de ellos. Si a alguno de ustedes ya les ha tocado sorpresitas en las anuales de cantidades abruptamente grandes en pagos de impuestos o PTUs y demás que no tenían contempladas, pues precisamente es porque no hicieron un precierre fiscal en el ejercicio que iban a cerrar. Entonces es importante que los vayamos haciendo. ¿Qué sugieres para regularizar una persona física con actividad empresarial? Me imagino que no facturó sus ingresos el año pasado, pero sí tiene depósitos en el banco. ¿Cuál es la mejor recomendación? Fíjate, Sandra, que aquí yo te regresaría a la pregunta diciéndote, bueno, obviamente si era en actividad empresarial, cuenta con las deducciones suficientes para disminuir esos ingresos, porque si es así, entonces valdría la pena que se emitieran facturas al público en general con los periodos correspondientes. Obviamente están súper fuera de tiempo, pero sí te los reconoce como en esos temas para efectos de revisiones y que apliques deducciones y determines impuestos. Si la persona física solo recibió ingresos y no traes nada de deducciones, aquí honestamente, y obviamente este es mi punto de vista, a menos de que el cliente tenga el dinero suficiente para pagar los impuestos sin deducciones, pues que eches un volado al aire y te esperes a que la autoridad te revise o no te revise, porque en el peor de los casos, pues te va a cobrar los impuestos. Y si no se da cuenta, pues ya la hiciste, pero empieza a hacer las cosas bien a partir de ya, ¿sale? Para que no sigamos acumulando esos detallitos. Ok. Los gastos en efectivo con tope de 2,000 pesos son deducibles. Se contempla el IVA o sin IVA. Santiago es sin IVA. 2,000 pesos sin IVA. ¿Sale? Entonces quiere decir que si tú pagas 2,000, ¿cuánto es 2,000 más IVA? Alguien si tiene ahí el dato, pero bueno, 2,000 más IVA, eso puedes pagar y sigue siendo deducible, ¿sabes? Pero ustedes digan a los clientes que 2,000 para que no al rato se pasen por 3, 4 pesos y entonces ahí sí ya nos dan en la torre. Guillermo Enrique dice, si una persona RIF tiene inversiones y mensualmente genera intereses y el banco le retiene ISR, estos 2 puntos los debe declarar bimestralmente. No, Guillermo, esos son hasta la declaración anual. Va a tener que presentar declaración anual por intereses, ¿sabes? Por régimen de incorporación fiscal no, porque son pagos definitivos, pero por intereses sí. ¿Sabes? De hecho, en el diplomado de impuestos sobre la renta también vamos a ver régimen de incorporación fiscal, porque aunque usted no lo crea, todavía quedan muchos contribuyentes en régimen de incorporación fiscal y pues vale la pena mencionarlos hasta que ya se nos vaya el último contribuyente, que si mis cálculos no me fallan, la reforma entró en 2022 y en agosto del 2021 fue cuando se dio la orden de que ya nadie, ¿sí fue 2021? A ver si alguien se acuerda. Según yo sí fue 2021 porque la reforma entró en 2022. Sí, entonces si tú te diste de alta en agosto del 2021, fuiste de los últimos que te diste de alta en régimen de incorporación fiscal, por ende en el 2031 ya saldrías del régimen. Todavía nos quedan varios añitos de RIF, ¿sale? Aquí nos dice, esto será en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso y durante 5 ejercicios fiscales siguientes, que era lo que les decía. Si te vas a un país con régimen fiscal preferente, van a ser todavía 5 años en el cual te vas a considerar residente fiscal mexicano. No aplica cuando el país en el que se acredita la nueva residencia fiscal tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México y adicionalmente un tratado internacional que posibilite la asistencia administrativa mutua en notificaciones, recaudación y cobro de contribuciones. Esto es importante, que era lo que les estaba comentando. Ahora, ¿cuándo tienes que presentar el aviso de que te vas del país? Tienes que presentarlo dentro de los 15 días inmediatos anteriores. Oye, SAT, en 15 días dejo de ser residente fiscal mexicano, ¿sale? Y si no lo presenté y ya me fui, pues bueno, te consideras todavía residente fiscal mexicano. Oye, ¿y esto en qué me afecta? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije? Si tú eres residente fiscal mexicano, le tienes que pagar a México impuestos por los ingresos que generes en todo el mundo. Si tú ya te fuiste y manifestaste a ese país que vas a ser ya residente fiscal de ese país, entonces tienes doble residencia fiscal. Por ende, tienes doble obligación de impuestos y doble recaudación y doble todo y es un relajo. Entonces, si todavía no lo has presentado, tienes que presentarlo cuanto antes. ¿Para qué? Pues para que manifiestes que ya no vas a ser residente fiscal. Y esto obviamente, chicos, pues también aplica para los que vienen aquí a nuestro país porque empiezan a ser residentes fiscales en México. El tiempo para que una persona se considere que es residente fiscal en México es que haya pasado más de 180 días en nuestro país, o sea, 6 meses. Sale de forma continua o ininterrumpida en un mismo ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir?
que si de enero a diciembre tú estuviste en México de vacaciones 30 días, te fuiste, regresaste y estuviste 45 días, te fuiste, regresaste y estuviste otra vez un mes, etc, 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 pues bueno. Ok, aquí en esta laminita solamente explica qué se considera para efectos mexicanos un país que tiene un régimen fiscal preferente. Si se fijan aquí, nos dice que si el impuesto sobre la renta es inferior al 75% del impuesto sobre la renta que causaría en México, entonces se considera que es un régimen fiscal preferente, ¿vale? Y si ese país tiene un impuesto sobre la renta igual al de México, pero por algún decreto interno de sus leyes domésticas, porque así se les llama a las legislaciones domésticas de cada país, ese país tiene como una campaña, como por decir, todos los que vengan, todos los que vengan a este país en este año con inversión extranjera y traigan sus empresas y demás, les vamos a hacer un descuento durante los siguientes 5 años en impuesto sobre la renta y van a quedar con una tarifa impositiva del 5% o del 0% o de X porcentaje. Entonces, eso también se va a considerar un régimen fiscal preferente, ¿sale? ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tiene el 35% o 40% de impuesto sobre la renta, si hay una campaña interna y dicen que te lo van a bajar al 0 o al 2 o al 5, entonces sigue siendo un régimen fiscal preferente y entonces continúa siendo residente en ambos países, ¿vale? Por 5 años, que es esta parte que nos menciona aquí, ¿sale? Ok, dudas, preguntas, chicos, de esto. Como les digo, este es un tema muy interesante y empiezas a analizar ciertas cosas que a lo mejor a veces no te ponías a pensar. A mí, la primera vez que tomé un diplomado en tributación internacional me encantó porque ves cosas que ya en muchas ocasiones das por hecho y que en realidad no son tan fáciles como en su momento las pensabas. Y esto es el inicio únicamente de las obligaciones tributarias de una persona física, ¿sale? Ok, Abril nos dice, ¿es recomendable hacer un precierre fiscal para todos nuestros clientes o solo para los de plataformas tecnológicas? Abril, en mi experiencia te voy a decir a qué otro también es importante que le hagas un precierre, únicamente para efectos de que se prevenga. A todos los que tienen ingresos por intereses. Chicos, está de moda invertir. Es increíble que puedas tener inversiones, que a tu mediana, corta o grande edad, como te sientas, ya estés haciendo inversiones y digas, wow, qué padre, tengo acá inversiones en CETES, inversiones en la bolsa, inversiones en acciones, inversiones en lo que tú le gustes, mandes y lo que tú quieras. Estos ingresos por intereses solamente se acumulan en la declaración anual. Si te hacen una pequeña retención mes a mes, pero la obligación de acumulación es en la declaración anual. Si tú tienes una actividad empresarial, profesional y más adelante ya en el diplomado que les digo que vamos a ver o en alguna otra clase que vayamos a dar aquí, no sé, vamos a irlas armando, los escuchamos a ustedes para que también nos digan qué es lo que les gusta. Pero bueno, ya en su momento veremos que cada actividad se calcula por diferencia, por separado. Actividades empresariales se le hace su impuesto y se determina su base. Profesionales, impuestos, se determina su base. Intereses, pues también se determina el interés real y se determina la base que se acumula, que es el interés real. Y todo eso se suma en una misma base en la declaración, se le restan provisionales y retenciones y entonces se determina una base para el cálculo del impuesto y un impuesto. Y al impuesto se le restan las retenciones que haces. En mi experiencia, los que tienen ingresos por intereses siempre van a generar un impuesto anual y si tienes ingresos por intereses altos, vas a generar un impuesto que no te lo esperabas, ¿sale? Esto, ojo, es muy importante. Aquí, ¿qué es lo que puedes hacer? Deducciones personales, porque lamentablemente para el régimen de ingresos por intereses no hay deducciones. Lo único pues es la pérdida. Si tuviste una pérdida real en ejercicios anteriores por intereses, la puedes amortizar, pero para bajar esa base, deducciones personales, ¿sale? Entonces, esa es una clase que también vamos a ver porque las deducciones personales tienen su chiste y estamos en junio y tenemos, bueno, ya julio, tenemos muchísimo que abarcar en tema de deducciones personales. Entonces, también estaría bien que les hicieran por ahí un tema. Para los efectos que comentaste, si sale del país y entra al término fiscal o acumula 6 meses, ya es residente. Para los efectos que comentaste, si sale del país y entra al término
o fiscal acumularse. Sí, exactamente, Luis, ya entendí tu pregunta. Exacto, no tienen que ser 6 meses continuos, ¿sale? Pueden ser 6 meses de forma ininterrumpida, ¿va? Entonces, esto ya te va a dar la residencia fiscal mexicana y el fisco te puede alegar y te puede decir que justamente trayendo el tema de Shakira, eso fue lo que pasó. ¿Sabes? Shakira empezó a vivir en España, no notificó al fisco español que iba a ser su residente. Ella decía que seguía viviendo en las Bahamas y regularmente salía del país y se iba a las Bahamas o andaba en otras partes haciendo giras, pero al final de cuentas el tema de la residencia fiscal se puede determinar por el tiempo que pasas en un país o porque si no pasaste 6 meses en España y tampoco en las Bahamas y tampoco en México y tampoco en España y tampoco en ningún lado, pero tu centro de intereses vitales estuvo en España porque allí estaban tus hijos, los colegios, donde te ibas a pintar el pelo, de verdad, pusieron hasta evidencias de la estilista con la que iba a hacerse el cabello y ponerse extensiones y todo, y si todo estaba esto en España, entonces, aunque no hayas pasado los 6 meses, te consideras residente de allí, pero si eso está en otros lados, entonces es donde cumpliste ese periodo, ¿sale? Ok, Lolis nos pregunta, si la plataforma del SAT duplicó una declaración mensual en el ejercicio fiscal 2024, ¿cómo se arregla esta situación? Ándale, Lolis, ¿a qué te refieres con que duplicó la declaración? Si lo único que duplicó fueron los ingresos, puedes disminuirlos en el apartado donde te da opción para disminuirlos, pero si duplicó la declaración, a ver si me puedes ayudar nada más como acotando a la pregunta, porque no me ha pasado, pero quizá a lo mejor alguien de aquí sí y podamos por allí revisar de qué se trata, ¿sale? Ok, una preguntita. Si un RIF presentó el día de hoy su declaración bimestral de mayo y junio, ¿qué pasa si la tiene que presentar hasta julio? Si la tiene que presentar hasta julio y la presentó en estos días, pues bueno, si no tuviste más ingresos y el sistema te permitió presentarla y ya no se te mueve el cálculo, pues yo daría por hecho que la puedes presentar, aunque en realidad es que no me acuerdo cómo está textualmente en la ley, pero no te creas. Luis, puede ser, no, perdón, no eres Luis, sí, Luis, perdón. Puede ser que te digan, porque según yo es dentro del mes inmediato posterior al cierre del periodo, antes del día 17, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Entonces, en teoría, pudiera el día de mañana llegarte un requerimiento porque no detecta que está presentada, puede ser. No sé por qué el sistema te permitió presentarla, pero pues igual mete una complementaria. Digo, qué padre que esté súper adelantado, ya quisiéramos estar presentando las declaraciones de estas fechas ahorita. No podemos salir de precierres y de contestar requerimientos, pero igual pues, no sé, pudiera ser que presentaras una complementaria para eso. Gastos e ingresos de actividad profesional. Fíjate, Lolis, que eso sí lo traemos en la otra presentación. Entonces, vamos a llegar a eso en algún punto, y si no alcanzamos a llegar, les adjunto dentro de esta misma esa partecita, porque sí hay un tema de análisis para efectos de los ingresos y los egresos, porque no solamente es lo que cobras por clientes, hay otro montón de cosas más y está muy interesante, pero ahorita vamos a cerrar un poquito con la parte del inicio de las obligaciones en materia de quién acumula en tema de personas físicas y dónde lo acumulan, ¿vale? Va, entonces, pues bueno, me voy a la siguiente pregunta, perdónenme, a la siguiente diapositiva y ahorita regresamos con otro bloquecito pequeño de preguntas, ¿va? Aquí no sé qué pasó. A ver, espérenme, déjenme ahorita localizo la presentación. Bueno, la fuente de riqueza, chicos, es simplemente si tú tienes aquí un inmueble que estás rentando y te está generando ingresos, si tienes aquí alguna sucursal o algo que no sea necesariamente un lugar, pero si estás trabajando aquí con un tema que te esté generando algún tipo de ingresos, y pues esto te va a hacer que pagues impuestos al país únicamente por los ingresos que genere esa fuente de riqueza, no por el resto del mundo, ¿sale? Y aquí tenemos algunos ejemplos. El más sencillo pues es el uso, goce o enajenación de bienes cuando se encuentran en el país. Y allí les dejo algunos otros que ya no me voy a poner a desglosarlos todos, pero que sepan que aquí pueden ver algunas comparativas, ¿vale? Ya luego se me vino el de la pregunta, pero creo que el tema de la fuente de riqueza puede ser un poquito más sencillo de entender. El tema del establecimiento permanente, híjole, aquí sí hay varias cosas que luego de repente deslindan el, oye, no era establecimiento, etc. Aquí también hay una serie de cosas, pero se los voy a explicar de una forma
relativamente sencilla de entender, que me gusta mucho poner el ejemplo con los extranjeros que les fascinan nuestras artesanías mexicanas, y puede ser que una persona diga, ok, un establecimiento permanente es un lugar físico en donde hay cosas de un extranjero y que esas cosas le generen un ingreso. Si esas cosas solamente las almacena, no va a considerarse establecimiento permanente. Vamos a poner este ejemplo para que, digo, son otras cosas más, pero en resumen pudiéramos acotarlo a esto, ¿vale? Viene un español a México, le encantan nuestras artesanías y dice, yo quiero comprar esto y esto y esto y esto, y tengo una propiedad y en esa propiedad las voy a guardar, voy a tener a alguien que me ayude de vez en cuando a estarle dando mantenimiento al lugar, me gusta tenerlas exhibidas, qué bonito, todo bien, y cuando vaya a mí me gusta admirarlas, son mías. Es más, de vez en cuando, incluso hasta me gusta que la gente que va de camino por la zona donde tengo mi colección pase y pueda ver todas las cosas que yo he comprado a lo largo del tiempo, porque está muy bonito, ya parece un mini museo. Entonces pues no pasa nada, tal día al mes abrimos las puertas y la gente puede ir a ver, porque me gusta que vean toda mi colección. Hasta allí no pasa nada, no hay establecimiento permanente, es simplemente un extranjero con una propiedad que usa para fines personales y que no está generándole ningún tipo de actividad económica. Oye, ¿qué pasa en el momento que esta persona dice, voy a cobrar $1 por cada persona que entre a ver mi colección de cosas? En ese momento, todo lo que antes era solamente un lugar para guardar cosas personales que no le generaba ningún tipo de obligación fiscal, se convierte en un establecimiento permanente por el cual está obligado a pagar impuestos, ¿sale? Entonces aquí, pues a ver, que ya de allí va a tener que decir, ok, ¿qué tipo de actividad voy a tener? Pues una actividad económica que va a ser un régimen de actividad empresarial, puede ser. No puede ser reciclo, porque acuérdense que para que pueda ser reciclo tienes que ser residente fiscal en México, entonces esa persona no puede ser reciclo y tiene que activar sus obligaciones fiscales, ¿vale? Ok. Cuando no es un establecimiento, pues bueno, cuando no existen cosas que tengan que ver con dinero, y cuando sí, cuando hayan cosas que tengan que ver con dinero, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Sé que estas dos me las pasé súper rápido. Ok. ¿Cada cuánto son las clases? Abril. El diplomado que vamos a tener empieza, acuérdenme chicas la fecha, ¿cuándo es? 18 de julio. El 18 de julio empezamos con el diplomado que va a estar dentro de la plataforma de Contateca. Ahorita les voy a explicar cómo podemos hacer todo el proceso de inscripción y demás. Y va a tener una duración aproximada de 6 meses. Es una clase cada 2 semanas, la duración de la clase es de 2 horas aproximadamente, y en estas clases se van a analizar todos los regímenes que existen para personas físicas. Esta clase es la inicial, es con la que inauguramos toda la parte de, ok, ya analizamos residencia, establecimiento y fuente de riqueza. Y ya de ahí, una vez identificando esto, empezamos con actividades empresariales, profesionales, sueldos y salarios, dividendos, enajenación, adquisición de bienes, otros ingresos, intereses, reciclo, RIF, y creo que son todos. Pero bueno, es un proceso más o menos así. ¿Sale? Ok. Si trabajé con un patrón, salí de trabajar y comencé a trabajar con otro, ¿tengo obligación de presentar declaración anual? Si no, repaso el límite de ingresos. Fíjate, Wendy, que en criterio propio, igual aquí podríamos hacer un debate o algo por el estilo. Yo digo que sí, porque la ley te dice que si tuviste 2 patrones en un mismo ejercicio fiscal, tienes obligación de presentar declaración anual. La condicionante para que el tema de los 400,000 pesos de ingresos, que me imagino que es a lo que tú te refieres, únicamente es con un patrón. Entonces, desde mi punto de vista, sí es obligación de presentar declaración anual. ¿Sale? ¿Cómo justificar depósitos que no corresponden a mi actividad? Si no corresponden a tu actividad y no son un ingreso, que también eso lo vamos a ver en su momento cuando se habla de depósitos que no son ingresos, ejemplo, préstamos, donaciones de ascendientes, descendientes, adquisiciones o enajenación, perdón, de casas habitación propias, hasta por, no me acuerdo, creo que son 750,000 UDIs. Algo así, pero son como poquito más de 4 millones de pesos. Se consideran ingresos que no son acumulables, pero obviamente estos pues, se respaldan con las respectivas
evidencias que puedan decir es esto o aquello, ¿sabes? Pero fuera de eso, si son ingresos acumulables, pues tendrías que facturarlos. Y si no son ingresos acumulables, no los deposites. No, perdón, si son ingresos acumulables y no tienen este respaldo, no hay que depositarlos porque sí nos pueden llegar a observar esos movimientos. Esta parte, chicos, es una parte bien interesante que es el tema de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son un mundo de conocimiento, de información. Aquí nada más para que se den una idea, el tratado para evitar la doble imposición siempre tienen la misma estructura porque vienen de una misma organización, que es como que, ok, si vas a estar haciendo tratados para evitar dobles imposiciones, te afilias a esta organización, sigues esta estructura para que sea más sencillo leerlos y estudiarlos por los diferentes países, aunque cada uno tenga sus reglas y cosas similares. Entonces, por ejemplo, aquí siempre hablan en el capítulo 1 de que para ese tratado se determina persona, impuestos y comprendidos. El 2 son definiciones, que para el tratado es establecimiento, residencia y etc. El 3 habla de las reglas distributivas de los impuestos, el 4 de las reglas distributivas del patrimonio, el 5 del método para eliminar la doble imposición, el 6 de la no discriminación, MAP, intercambio de información, etcétera. Y la 7 de disposiciones finales, que es entrada en vigor y denuncia, y al final de cuenta el protocolo. ¿Sale? Todos los tratados que ustedes agarren que tenga México, que son a lo mejor los que van a ser más sencillos de poner, tienen esta estructura. Si ustedes quieren saber en el tratado, por ejemplo, de México con España, qué significa residente fiscal para el tratado que tienen estos dos países, hay que irse a ese tratado. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un ejemplo de todos los tratados que tiene México, Brasil, Argentina, Chile, que son como los principales países de Latinoamérica. Y si se fijan, México es el que tiene más tratados a nivel internacional y es el único país de Latinoamérica que tiene tratado con Estados Unidos. ¿Sale? Ningún otro país de Latinoamérica lo tiene hasta donde tengo entendido, pero pues bueno, quizá a lo mejor ya estén por ahí con algunos recientemente. Y en el de Estados Unidos, que es el que tenemos aquí, yo se los puse nada más para efectos de que pudieran revisar ya con calma ustedes las partes importantes que fue lo que vimos previamente, porque lo que estuvimos viendo hasta hace un momento fue ley del impuesto sobre la renta. En ley del impuesto sobre la renta se dicen ciertas cosas y en el tratado se dicen casi las mismas cosas, pero más bien desde el punto de vista del tratado. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque si se fijan aquí, me voy a ir un poquito más adelante porque todo esto es el tratado, esto ustedes lo van a poder revisar y viene muy explicado. Volvemos a repetir lo que es residencia, lo que es fuente de riqueza y establecimiento permanente, pero para efectos del tratado. ¿Sabes? ¿Qué sucede con el tema del tratado? Existe esto que tenemos aquí. ¿Sale? Acuérdense que el tema de los tratados para evitar la doble imposición tienen una jerarquía de leyes y esto es a nivel aquí con nosotros. Está la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y luego están las negociaciones internacionales. Hasta donde tengo entendido, hace poco hubo una modificación en la cual los tratados y la Constitución ya estaban prácticamente a la par en cuanto a jerarquía de leyes. Después vienen nuestras leyes federales. Lo que analizamos en esta clase, chicos, es una ley federal o una legislación doméstica para efectos internacionales, así se les conoce, a la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS. Todas las leyes que se rigen aquí en México se le llaman leyes federales o leyes domésticas o legislaciones domésticas, y esto porque es importante que lo conozcan. Si en el tratado para evitar la doble imposición dice que un residente fiscal para efectos del tratado que están analizando se considera a partir de los 195 días y la ley del impuesto sobre la renta dice que a partir de los 180 días, lo que va a valer es lo que dice el tratado. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo que se negociaron entre países y aunque la legislación doméstica diga una cosa, con esa empresa, con ese país acordaron otra cosa. Habrá otros tratados que digan 180, habrá otros que digan 200 días, habrá otros, o sea, dependiendo. ¿Pero por qué? Porque cada acuerdo es independiente y no tiene nada que ver una cosa con el otra, ¿sale? Por eso esas negociaciones se llevan a cabo adicionales y valen más que lo que dice la ley. Pero ojo, obviamente el tratado únicamente se puede aplicar cuando existen
residentes de esos dos países, ¿sabes? Oye, si yo soy aquí en México y yo soy brasileño, vine aquí a México y el tratado con Estados Unidos dice que no. Esto es una mentira, para que no se queden con esa idea. El tratado con Estados Unidos dice que yo me voy a considerar residente hasta que cumpla 195 días y yo tengo aquí 194. Sí, amigo, pero tú eres brasileño. Entonces, el tratado que tienes que analizar es el de México con Brasil, no el de México con Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque la regla principal para que un tratado entre en vigor es que exista un residente mexicano y un residente americano para ese tratado. Un residente mexicano y un residente colombiano para el tratado entre esos países, que es diferente al TEMEC. Luego a veces se confunden y piensan que el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá es el tratado para evitar doble imposición, pero no, el tratado para evitar la doble imposición es uno y existe uno con México y Canadá y otro con México y Estados Unidos, ¿sale? Son totalmente diferentes. Y pues bueno, ya de ahí en más vienen los decretos, acuerdos, manuales, resoluciones, avisos circulares y demás. Esto que está aquí, chicos, es en resumen lo que conlleva un tema inicial para analizar y definir si una persona puede o no tributar en nuestro país o debe o no tributar en nuestro país, hablando específicamente de las personas físicas, ¿sale? La otra presentación que les traía, que esta pues no la vamos a alcanzar obviamente a ver ahorita por los tiempos, se las voy a compartir porque quiero que la vean para que vean cómo hilamos una cosa con la otra. Esta que tenemos aquí, chicos, es una presentación, así no se las voy a hacer grande porque nada más quiero que veamos cómo empezamos a hilar la introducción y luego empezamos a analizar cada régimen. Aquí, por ejemplo, es una presentación de pagos provisionales de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que trae un desarrollo. Se analizan ingresos, egresos, momentos de acumulación, tarifas de impuesto, cómo se determina el pago provisional, qué te puedes acreditar, qué no, pagos de lo indebido, y todo esto después se convierte en un caso práctico que vemos en Excel, con los papeles de trabajo que vemos en las clases de Excel que tenemos también en la misma plataforma de Contateca. Entonces, así como tenemos vamos a ir incluyendo todos los regímenes de todas las personas físicas que tienen diferentes tipos de ingreso, ¿sale? Entonces, pues bueno, de mi parte es todo, chicos, les mando un enorme abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la paciencia con los problemitas técnicos que tuvimos a lo largo de la sesión, y pues bueno, les mando un abrazote gigantesco, cuídense mucho, gracias por su tiempo, que tengan muy bonita noche.